Tenemos ya 7.000 personas mirándonos. Vamos a hacer entrar a este escenario a Colombia. Vamos a incorporar la pata colombiana, que la última noticia, que fue una noticia muy importante, fue el de una declaración de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en la cual aseguró que Colombia estaría involucrada también en este tipo de negociaciones, de las cuales se ha especulado bastante en los últimos días, entre los Estados Unidos y Maduro. E incluso la canciller colombiana apuesta a que Maduro, bajo ciertas condiciones, estaría dispuesto a abandonar el poder. Escuchemos directamente el fragmento de esta entrevista porque no tiene desperdicio, a pesar de que horas más tarde la misma Cancillería, que se supone que dirige la señora Villavicencio, tuvo que salir a desmentirla. Pero esta fue su declaración original. Garantías a Maduro de una transición sin en el poder. ¿Usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas, con un proceso transparente, pues sería lo más sano, y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptarlo. ¿Estaría por aceptarlo? Yo creo que él aceptaría ese planteamiento. ¿Qué le lleva a usted a pensar eso? Porque hasta ahora, evidentemente, es algo que... No, porque, bueno, ha estado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiere aceptar, que para mediar las dos partes deben aceptar. Claro. ¿Por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión de Colombia también? Es decir, que haya una especie de posición más o menos común sobre este asunto, como si hubo en otros momentos. Brasil ha propuesto ser mediador y sí, lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo, en esto no solamente Venezuela debe aceptar, también debe, digamos, el gobierno Maduro también debe aceptar la oposición. Y si las dos partes aceptan la mediación, pues podría llegarse a algún acuerdo, ¿no? Yo creo que en eso seguimos insistiendo en que haya esa posibilidad de mediación. Vos, Carlos, has sido ministro de Relaciones Exteriores, con lo cual podés ilustrarnos sobradamente de en qué consiste la prudencia que tiene que tener un ministro de Relaciones Exteriores antes de dar declaraciones ante la prensa. ¿Cómo ves vos este caso? Es decir, es un poco, no sé, digamos así, suicida lo que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, ¿no? Mira, te cuento porque conozco la profundidad de lo que ocurrió. La agencia Bloomberg, que me había hecho una nota a mí 20 minutos antes que la que le hizo a la canciller de Colombia, da a conocer, como hace siempre Bloomberg, un extracto de lo que es el reportaje. Evidentemente, el propio Petro ha llamado a la Cancillería para que desmientan a su ministra, con lo cual Bloomberg da a conocer este audio que vos acabás de pasar. Este audio es la respuesta a el otro narcoterrorista. Recordemos que para el presidente Trump también es un narcoterrorista, el presidente Petro, aunque no tenga la característica que tiene Maduro de ser un impostor. A él lo votaron. Pero lo cierto es que varias veces, y vos dijiste, y seguramente vas a pasar después, lo que fue a buscar el asesor de seguridad nacional a los periodistas para contarle esta relación que tiene Trump respecto a la visión que tiene sobre Petro. Petro da la instrucción a la Cancillería que desmienta a la ministra. Obviamente, si yo hubiera sido el ministro, renuncio en forma inmediata, porque no creo de ninguna manera que la canciller no haya consultado a Petro. El problema que tiene Petro es que todos los que me comentan que conocen su actual situación mental y de salud, es que no está bien, que Petro tiene momentos donde no recuerda qué le contestó a un senador
a un diputado o a un ministro de él. Y entonces cuando ese ministro, como pasó con la ministra de Relaciones Exteriores, dice lo que dijo, él da como que nunca lo habló con ella. Es una cosa extrañísima. Bueno, yo te dije una vez, a veces hay problemas de la gente que consume lo que vende. Es un problema realmente grave el de este hombre. Hubo una inmediata reacción de los líderes, de los expresidentes, de Espriella, digamos, de los que pueden ser presidentes después, sobre este escándalo que se ha producido, pero convengamos además que tras esta manifestación de la canciller, lo que hizo Gustavo Petro es redoblar su acercamiento a Nicolás Maduro, quedando como el único que está siempre dispuesto a bancar al narcodictador. ¿Y qué le respondió de inmediato Maduro? Miren la importancia de lo que está ocurriendo. Le empezó a mandar combustible, es decir, Gas. abrió Sí, la espita del combustible hacia Colombia, de un combustible que falta en Venezuela. Es difícil entenderlo cuando uno hace mucho que no conoce lo que pasa en Venezuela, pero tiene un problema de producción. El país que debiera ser la avanzada en producción de combustible tiene un problema grave de producción. Pese a toda la colaboración china, pese a sí. todo lo que ellos pueden hacer con los norteamericanos, ustedes saben que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, como el de Nigeria. Necesita un sistema especial de destilación. Lo cierto es que le abrió la espita como respuesta a este acto de amor de Gustavo Petro. Los perjudicados son los colombianos, desgraciadamente, porque pone Petro otra vez a su patria en la mira de Donald Trump. Cuando uno pasa en limpio, además, lo que dice la canciller colombiana, porque tiene muchos rodeos, idas y vueltas, pero cuando uno lo pasa en limpio hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, que las negociaciones entre Trump y los Estados Unidos son ciertas, perdón, entre Trump y Nicolás Maduro son ciertas, y en segundo lugar, que parece ser que el máximo interés de Nicolás Maduro es poder tener un lugar en el que exiliarse y salvarse de una reprimenda internacional. Porque todo lo que dice la canciller es que lo que hay que asegurarle a Maduro es un futuro de confort. Pasado todo el limpio, al final del día lo que hay que hacer con Maduro es asegurarle eso y el tipo estaría dispuesto a salir del poder. Algo que no creo que le guste mucho a Diosdado Cabello y a otros jerarcas del régimen. Recién mencionabas Te Sí, comento sobre esto, que si sí. ustedes escuchan la declaración, cuando vean esto por YouTube de vuelta, van a ver que ella dice si pudiera evitarse la cárcel norteamericana. Claro. Es un detalle terrible. Es la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el aliado que tiene Maduro, que le dice, bueno, si podemos evitar que vayas preso, que puedas ir a algún lugar, y yo te voy a agregar algo. Sí, Estados Unidos puede ser sí, que lo deje ir a sí. Turquía, que parece ser el destino que está buscando, pero tiene que declarar, Mm, tiene que hacer una declaración ante la justicia norteamericana, aunque exacto. sea desde el tercer territorio, para que le saquen la recompensa, porque lo que pide Maduro es, si me voy a algún lado, no puedo tener la tentación para los cazarrecompensas del grupo Wagner o de cualquier Mm, grupo de mm, 50 millones de dólares. ¿Quién me va a proteger? No sea cosa que vaya a un país y me entregue el propio ejército de ese país porque 4 generales se quieren repartir los 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por mí. Entonces, lo que está planteando la canciller de Colombia, que con tanta inteligencia vos has diseccionado, está planteando no solamente que está en marcha la ida de ujú, Maduro o la captura o la muerte de Maduro, está en marcha también algo muy importante que dice la canciller, tiene que aceptarlo esto la oposición, mm, tiene que mm. aceptarlo Diosdado Cabello, perdón, Diosdado Cabello seguro que no quiere, tiene que aceptarlo Corina Machado y tiene que aceptarlo el presidente electo Edmundo González Urrutia. Ponerle que esta gente que ganó la Mm, elección va a aceptar que Lula o que cualquier otro mm, amigo de Maduro sea intermediario es absurdo, porque mm, además yo les recuerdo a todos que Lula le dijo eso en persona a Trump y la mm, respuesta fue el silencio.
Lula le dijo a Trump, yo propongo ser el mediador entre Venezuela y ustedes, y el silencio fue la respuesta. Si hubieran querido hacer eso, estaban los dos jefes de Estado, Trump lo hubiera hecho. Esto está en ambos países en una situación muy, muy dura. Lo que está haciendo Gustavo Petro es muy malo para Colombia. Para colmo, ahora pareció que anduvo en un puticlub cuando andaba hace un En Lisboa. tiempo. Sí, la verdad que no se puede creer que un jefe de Estado haga esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no es un hombre que tenga una vida muy normal, ya es un hombre que ha sido considerado por Trump un narcotraficante, y si vos tenés por ahí o tu gente tiene por ahí el video de la declaración del asesor de seguridad nacional, Sí. es terrible. Ahora lo voy a poner, solo quiero refrescar el momento que recién resaltabas, y es el de el asunto de evitarle la cárcel a Nicolás Maduro. Escuchemos, son 5 segundos. Donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Está clarísimo lo que están pidiendo, que Maduro no vaya a la cárcel, es parte de, bueno, los intereses más acuciantes del narcodictador para soltar el poder. Estas conversaciones evidentemente son ciertas, si no, una ministra de Relaciones Exteriores no se lanzaría a inventar algo así, a inventar porque lo leyó por allí. E insisto, la prudencia de un canciller es elevadísima a la hora de dar estas declaraciones, y bueno, después fue desmentida por su propia Cancillería por orden de Gustavo Petro, como decía Carlos. Stephen Miller, Carlos, sí, tenemos acá el clip de uno de los asesores de la Casa Blanca, que salió a dar una especie de rueda de prensa y hizo estas declaraciones que atañen a Venezuela, a México, pero especialmente a Colombia. Atención. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, hizo una fuerte declaración sobre México, Colombia y Venezuela respecto al narcotráfico. En particular, alertó que Washington considera que el narcoterrorismo en Colombia es un asunto de extrema gravedad y que requiere atención urgente. Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia. El presidente Trump ha sido muy claro sobre sus opiniones respecto al mandatario colombiano. Y los Estados Unidos consideran que el narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente. Quisiera añadir, para cerrar, que del mismo modo que Estados Unidos usó las fuerzas militares y recursos para ir contra Al-Qaeda y contra el Estado Islámico, los cárteles de este hemisferio controlan territorios, disponen de sus propias fuerzas y moldean resultados políticos, asesinando a dirigentes a voluntad para dominar gobiernos enteros. Toda la franja física de nuestra frontera sur, en el lado mexicano, está bajo el control de estas organizaciones narcoterroristas. Lo que ocurre allí lo deciden y lo controlan ellos. No hay cuestión más esencial de seguridad nacional que el desmantelamiento de estas organizaciones. Supongo que este es una suerte de vocero informal de la Casa Blanca a estas alturas, ¿no? Pero mirá, te cuento, porque vos seguramente también lo has vivido. Cuando vos salís de la Casa Blanca, por cualquiera de los motivos de salida que hay, a las dos puntas de la calle están las barreras donde está el periodismo, que te grita para que vos vayas o no vayas a hacer una declaración. Cuando vos ves que hay 4 periodistas nada más, Stephen Miller fue a buscar la cámara ahí, se fue a la barrera de ese lado y dijo lo que le dijeron que dijera. Exacto. Clarísimo. Si no, esto no ocurre, porque cuando vos le das oportunidad a los periodistas que están dando vuelta y vas despacito, se empiezan a aglomerar las cámaras, uno se pelea con otro, prendan las luces, todo lo que vos ya conocés. Claramente fue a buscar decir eso. Inclusive dice, y finalmente, ¿viste? Hizo una declaración, no es una rueda de prensa, es una declaración para decirle una vez más a Petro, sos un narcoterrorista. Quien lo ha calificado precisamente como narcoterrorista y le ha acusado a Gustavo Petro de haber hecho una alianza con Nicolás Maduro fue el candidato a presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que hoy es el candidato que más posibilidades tiene de ganarle al petrismo el año próximo. Escuchemos lo que dijo. Valdría la pena aclarar lo siguiente: no se trata de descuido
o de falta de diligencia por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad. Se trata del cumplimiento a pie juntillas de un libreto, de una estrategia que quiere implementar Gustavo Petro con sus socios del narcoterrorismo y de la criminalidad para sumir a Colombia en el caos total. Si hay caos y si hay presión de los fusiles, de lo que tiene que ver con la voluntad popular de la gente, pues ellos tienen mayor oportunidad de atornillarse al poder. Que nadie se llame a engaños. Gustavo Petro está ejecutando un plan para incendiar el país, para probablemente querer suspender las elecciones o asegurar el triunfo sin mayores problemas de su heredero natural, el señor Iván Cepeda. Está al rojo vivo la situación política colombiana, especialmente después de que mataran a Miguel Uribe, y Álvaro de la Espriella, para quienes no le conocen, es un candidato independiente que hoy es la máxima esperanza de los colombianos para el año próximo. Lo más importante de esta declaración, además del tema del caos, es que habla de una alianza de Gustavo Petro contra el narcoterrorismo. Además, Abelardo de la Espriella ha dicho que si es presidente, él sabe que Gustavo Petro va a tener que ser juzgado en los Estados Unidos por narcoterrorista y que él le va a extraditar llegado el momento. Escuchemos este otro clip que también es bastante breve pero contundente. Vemos ahí que el presidente de la República de Colombia es, por decirlo menos, un auspiciador del narcotráfico. Por mucho menos de eso. Miles de compatriotas han sido extraditados. A mí me parece que la inclusión en la lista OFAC o la lista Clinton es la antesala del indictment que le viene a Gustavo Petro, porque es claro para el gobierno norteamericano que Gustavo Petro ha patrocinado el narcoterrorismo en Colombia y no contento con ello, lo está haciendo también con el narcorrégimen de Venezuela, que gracias a Dios tiene sus días contados. Así que Gustavo Petro tiene que tener perfectamente claro y por eso está desvariando más que nunca y por eso dice más disparates que nunca, está desesperado porque él sabe lo que le viene pierna arriba. Lo que ha ocurrido es muy grave y un presidente de los Estados Unidos no va a salir a llamar narcotraficante a un presidente en ejercicio de Colombia sin tener prueba de ello y además sin tener perfectamente claro todo lo que ha hecho Petro para favorecer el narcotráfico, de tal suerte que yo creo que una vez Petro abandone el gobierno, como ha ocurrido en otros casos, va a ser procesado en los Estados Unidos y a mí como presidente de la República de Colombia, con la ayuda de Dios y el apoyo de todos mis compatriotas, me va a corresponder autorizar esa extradición y lo haré con gusto, porque ese señor le ha hecho mucho daño al país y tanto daño a Colombia no puede bajo ninguna circunstancia quedar en la impunidad. ¿Qué tal, Carlos, esto? ¿Qué me contás? Impresionante. Bueno, te comento que al mismo tiempo que está ocurriendo esto, que nosotros estamos haciendo esta transmisión, sigue habiendo una creciente violencia dentro de Colombia. Hay enfrentamientos del gobierno con algunas de las bandas narcoterroristas, pero yo te quiero además recordar que ya hace 2 transmisiones te adelanté el riesgo que ante la caída del poder del cártel Los Soles, viejos amigos de Petro quieran suplantarlos. Está creciendo ese grupo en la selva, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y por eso, cuando desde Washington hablan de que la espada del sur apunta al hemisferio, están apuntando a que caído que sea el cártel Los Soles, caído que sea el Tren de Aragua, no lo quiera reemplazar el ELN o alguno de los grupos narcoterroristas protegidos en Colombia. De hecho, ya le han hundido algunos lanchones que presuntamente eran del ELN, ¿cierto? En el Pacífico. Así es. Bueno, con esto, Carlos, llegamos al fin de esta transmisión. Bueno,